¿cómo están? Soy Elise Bayán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elise, te quería preguntar si tú crees que haya vida en el sistema solar, a excepción de la Tierra, claro. Es una pregunta complicada. Yo creo que seguro hubo vida. Ahora, en el igual, pasado. sí, yo creo que sí. Pero yo creo que sí tiene que haber. Así como vida, como una bacteria por ahí dando vueltas. Algo tiene que haber. Sí, yo también creo. Tal vez en alguna luna en el sistema solar, o incluso Marte, podría ser, no sé. Pero tengo O sea, la esperanza de que haya algo pequeñito en algún lugar. sí, en realidad, sí, imagínate que llegaran los alienígenas a la Tierra, ya hace mucho tiempo atrás, donde no habían como muchas luces ni nada, y te pones a caminar en un sitio como en el desierto de Atacama. Yo creo que ¿Mm? igual pensarías que no hay nada. Creo que también a veces nos pasa un poco eso, que la información que tenemos es limitada. Yo creo que vamos a encontrar algo. Sí. Así Y bueno, que, de lo que vamos a hablar en este episodio y en el próximo también es de vida extraterrestre, de cualquier tipo de vida. claro, ya hablamos como de búsqueda de vida inteligente, en particular del proyecto SETI, pero Ujú. ahora vamos a hablar de vida en general, de vida en el universo. Yo creo que quizá tenemos que partir por el principio de lo que sabemos, o de lo que no sabemos, que es Claro. cómo surge la vida en la Tierra. Sabemos que hay vida en la Tierra. ¿Cómo surge Sí, la vida? todavía no sabemos cómo surge la vida. Claro, es que si no sabemos eso, igual está difícil Sí, encontrar vida. bastante complicado saber dónde la vamos a poder encontrar también. Sí. Pero cosas que sí sabemos Ujú. es más o menos cuando aparece la vida en la Tierra. Ya aparece casi al principio. Ya, quizás estoy exagerando un poco, pero poco tiempo después de que la Tierra se forma, aparece la vida. Aparece más o menos como cerca de los 4.000, hace 4.000 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones, aprox. Y es casi hace 4.000 millones. Así que poco tiempo después. Sí, poquito. Y la Tierra era completamente diferente a lo que es hoy. En cuanto a la atmósfera, era un lugar donde nosotros no podríamos vivir. Así que a veces pienso que nos solemos imaginar un lugar con vida, tal vez muy parecido a la Tierra, pero podría ser algo muy inhóspito, realmente. Pero eso es bueno, porque la probabilidad de que encontremos vida entonces es mayor, porque en general los lugares no ¿Cierto? se parecen a la Tierra. De hecho, no conocemos Sí. ningún otro lugar en el universo que se Ujú, parezca a la Tierra. Que no quiere decir que no lo haya, ojo. Es solo que lo que ujú. encontramos tiende a no parecerse hasta el momento. ¿Y cómo sabemos que apareció vida hace tanto tiempo? Sí, esa es una súper buena pregunta, porque uno podría pensar, ah, no, si es de hace tanto tiempo es como teoría. La teoría dice que no. Mm, Pruebas fósiles de la existencia de bacterias hace como 3.500 millones de años atrás. Fósiles de bacterias. ¿En serio? Siempre me imagino los fósiles, los de dinosaurio. Sí, que yo creo que cuando a uno le enseñan de fósiles, a uno le enseñan de huesos, como huesos Ujú, antiguos o, no sé, a lo más conchas antiguas, cosas que están en el mar quizá, pero en general cosas grandes, ujú. no bacterias. De hecho, honestamente, yo pienso en una bacteria y no tengo noción de Mm, bacteria. No sé qué tan pequeña es, como que me cuesta. Lo nuestro son cosas grandes, lejanas, no sí, cosas pequeñas, cercanas. completamente opuesto a nuestra área de estudio. Totalmente. Totalmente. Y bueno, esas son las cosas que sabemos y que sabemos que no sabemos, Tantas cosas que no pero sabemos, José. sí, pero para poder seguir hablando de esto y no quedarnos solo en eso, comencemos a hablar de las primeras ideas que tuvimos como humanidad sobre la vida. Sí, yo me pregunto si alguna vez en el pasado, pero así nuestros ancestros muy antiguos, muy antiguos, que no sabían mucho del universo ni nada, ¿habrán pensado como mirando al cielo en la noche si es que habían personas en otro lugar?
Ah, tú lo dices como personas, claro, personas o tal vez animales, porque en ese tiempo no tenían la noción de una bacteria. No, pero no conocían el mundo microscópico en realidad. Entonces, si pensaban en vida, seguramente pensaban en la vida como grande que conocemos, por decirlo así. Ujú. Personas, animales, quizá insectos, plantas, ese tipo de cosas. Sí, bueno, pareciera que sí, y que de nuevo, las primeras personas que piensan en esto, o de las que conocemos, o las que leímos, son los atomistas. Otra vez. Ya empezamos de nuevo con la lista de los invitados de siempre. Los atomistas. Sí. Y que creo Demócrito y que, familia. sí, Demócrito y Family, que creo que en algún episodio dije que yo pensaba que habían viajado del futuro. Ya, pero hablemos de las ideas que tenían en esto en particular y yo voy a apoyar tu hipótesis. Ya. Entonces, lo que pensaba Demócrito, que tenía esta idea del átomo que conformaba todo, era que las cosas macroscópicas, o sea, los objetos, las personas, todo estaba hecho de átomos. Ujú. Dependiendo cómo uno ordenara los átomos, daba lugar a algo diferente. Entonces, si solamente se requiere eso, ordenar los átomos de forma diferente, podría ser que hubiese vida, porque era cuestión de reordenar los átomos. Y además parece que pensaban que habían infinitos mundos, ¿o no? Sí, además pensaban que habían mundos innumerables. No sé si infinitos, pero innumerables. Ah, No, pero sí, es un número infinito de mundos. Y si tú crees que la forma de dar pie a la vida es un mecanismo simple, vas a pensar que siempre hay una forma de que esa vida se adapte o que se cree en base al entorno en el que está. Así que sí, yo creo que estas personas eran en particular astrónomos dedicados en el presente a la búsqueda de exoplanetas que viajaron al pasado para llevar este mensaje, oh, ¿te ¿no? imaginas? Yo creo que sí. Es que si Puede no, no lo ser. entiendo. Pero hay que tener cuidado. Espero que después no aparezcamos en un episodio de History Channel así de alienígenas ancestrales y nos tomen Luego, como cita creíble. luego va a haber un meme con nosotros Claro. y el logo de Y que History Channel. nos van a poner el pelo parado. Sí. Es decir, aliens. Ay. Pero si es que Demócrito está escuchando el episodio ahora, que escriba jugo de ciencia en alguna roca. Ay. Igual sería genial viajar en el tiempo, ¿o no? Sí. Bueno, en realidad no sé. Es muy probable que a nuestra edad falleceríamos en esa época. Ya, pero ir a mirar nomás, no hace falta que nos quedemos. Ah, ya. Sí. Sí, ir a mirar. Ya, volvamos. Volvamos al episodio. Ay. Lamentablemente, esta gente era un grupo de personas y no era el Ujú. pensamiento transversal. Y bueno, estas ideas mueren con Platón y Aristóteles, en realidad. Sí, porque para ellos la Tierra era única como un lugar habitado. Nosotros estábamos en el centro. Y para Aristóteles, todo lo que estaba lejos era como algo que no cambiaba, Mm. que estaba quieto, que no había evolución, no pasaba el tiempo allá afuera. Entonces no tenía sentido que estuviese habitado. Bueno, y estas son las ideas que en realidad después son tomadas como por el cristianismo, por ejemplo, donde en realidad todo se centra en nosotros como el centro del universo Ujú. y el centro de todo. Y si somos únicos y especiales, y Dios nos hizo así porque somos únicos y especiales, no puede haber vida en otros lugares. Y no pueden haber otros planetas como la Tierra. Claro, sí. Y eso me llama la atención porque aquí ya estamos avanzando miles de años después, en el siglo XV. Bueno, es que hubo ahí un break importante en avances en estos temas. Sí. Costó Bueno, salir de ahí. sí, en este siglo, Nicolás de Cusa, que era teólogo y filósofo, vuelve a tomar esta idea de vida en otros mundos, que es algo que se conoce como pluralismo cósmico. Esta idea de que hay varios lugares que podrían estar habitados, que podrían haber más formas de vida en otros lugares. Sí, al final es
como una idea que igual hay que tener cuidado, porque Nicolás de Cusa igual nace desde la teología y desde el hecho de que hay una creación divina y todo, pero él coloca esta creación divina en todas partes. Ujú. Es como omnipresente, por decirlo así. Y por eso pueden haber otros planetas y personas en otros planetas. Ujú. Y él pareciera ser una de las inspiraciones después para Giordano Bruno, que lo habíamos mencionado en el episodio de Exoplanetas. Claro que en el fondo pensaba que el universo estaba lleno de estos sistemas planetarios o solares y que estaban entre medio del éter. Eso era lo Ujú. que pensaba Giordano Bruno. Igual cuando leo como en las descripciones, por ejemplo, de Giordano Bruno, no sé, es como el universo es infinito, homogéneo y necesario. Y cuando dice que es necesario, menciona la bondad. Es necesario por la Mm, bondad. Deberíamos inspirarnos más en Giordano Bruno, yo creo. Más bondad. Pero ujú. de nuevo me estoy yendo a otro lado, nada que ver. Bueno, ellos también se iban para otros lados, que decirlo, porque por ejemplo Nicolás de Cusa se imaginaba que todas las cosas cumplían un propósito Ujú, o tenían alguna relación. Y para dar un ejemplo de eso, él pensaba que en el Sol podrían existir seres solares, que ujú. serían como seres brillantes, Seres de luz, ¿no? seres de luz. De ahí Así vienen los se... seres de luz. Sí, del Sol. Así se va a llamar el episodio. No, Seres de no, luz. no nos funen. Por favor, no nos funen. Más bondad, Más Giordano bondad. Bruno, más Sí. bondad. Y después, todas estas ideas son filosóficas. No Ujú. existe todavía una construcción, digamos, en evidencia sobre la existencia o no de vida en otros lugares. Pero llega Galileo y realiza sus mapas de la luna, sus dibujos, y empieza a dibujar cómo la luna es. Y si bien Galileo no apoyaba estas ideas, Ujú. otros científicos toman estos mapas de Galileo como prueba de que existe vida. Como Kepler. Kepler. Tantas cosas buenas y un chascarrito. Sí, porque Kepler al parecer llegó a creer que en la luna vivían seres gigantes y que se escondían en cuevas en la luna. Algunas cosas que había visto en las imágenes de Galileo le daban la impresión de que eran cuevas donde se podían esconder estos seres. Y igual es interesante porque algunas cosas que él se imagina es lo terrible que debe ser vivir en la luna para estos seres gigantes, porque tienen un día que dura un mes, que tienen 15 días de luz y 15 días de oscuridad, así que tienen que sentir mucho calor y mucho frío. Pobres. Pobrecitos. Sí. Igual tengo que decir que la capacidad de imaginación igual me sorprende, ¿ah? Porque yo veo los mapas de Galileo y yo no veo nada. O sea, digamos, no es que hayan tenido un detalle tan grande como para pensar que hay cuevas de gigantes. Entiendo. O sea, sí, estoy de acuerdo. Se veían valles y montañas, partes oscuras y partes brillantes, pero de ahí a pensar que hay cuevas de gigantes es un largo trecho. Ujú. Sí. Bueno, y no solo se quedaba ahí, porque Galileo también había observado las lunas de Júpiter por primera vez, Ujú. las 4 más grandes, y él escribió esto. Imaginen a los jovianos, que son los seres de Júpiter, mirando desde la superficie de Júpiter, y que ven no una, sino 4 lunas. E imaginen cuánta luz proveen esas lunas en la noche. Y después dice, la conclusión es clara. Las 4 lunas existen para Júpiter, no para nosotros. Ya, y aquí está de nuevo como repetía esta idea de que las cosas tienen un propósito, que las lunas tienen una función, y esa función es para los seres vivos. Esa es como la línea de razonamiento de Kepler. O sea, Star Wars se inspiró en Kepler, ¿no? Esas imágenes como de planetas con muchas lunas y gente ahí parada, obvio. Ah, Es la visión de Kepler de cómo serían las cosas. cierto. Eso no lo vimos venir, No. pero Kepler tampoco lo vio venir. Bueno, Kepler nunca dejó de pensar que la Luna era habitada. No. Tenía una idea fija con eso.
Ujú. Y probablemente con la gente joviana tampoco. De haber pensado hasta su muerte que existían los jovianos. Sí, seguramente. ¿Y te acuerdas de John Wilkins, Ellis? ¿Te acuerdas quién era? No, me Era el de la acuerdo carrera del espacial a la nombre. luna. Ah, sí, ya me acuerdo. El que quería hacer comercio con Sí, con los lunáticos. No sé cómo llamarlos. selenitas. Eso, Selenita. Con los lunáticos. Sí, igual yo pienso lo primero, lunáticos. ¿Por qué se Y él llaman repite selenitas? ¿Mm? ¿Por qué se llaman selenitas? Porque Selene es la diosa de la luna, Ah, ya. creo. Creo que va por ahí. Pero tiene razón. Es que hay otro lugar donde lo llaman lunarianos, con la luna. ¿Lunarianos o selenitas? O sea, selenitas suena más bonito, pero creo que Sí. lunarianos es más fácil saber a qué se refiere. Sí. Sí, es más fácil. Y bueno, él repite estas mismas cosas que decía Kepler en un libro sobre la luna, donde dice que es muy probable que sea habitable, que podría tener atmósfera, que las manchas son océanos y que las partes más brillantes son continentes. Es tierra. A pesar de que Galileo había dicho que no había nubes, así que no había agua en la luna. A pesar de eso. Bueno, no tenían por qué estar de acuerdo. Sí, cierto. ¿Mm? Tantos investigadores que no están de acuerdo entre ellos. Y eso que son diferencias mucho más fáciles de resolver. Sí. En 1686 se publica un libro bien particular, Ujú. publicado por Bernard Le Bovier de Fontenelle. Qué bonito suena. Fontenelle, de ahora en adelante, más corto. Y se trata de un libro que se titula, la traducción de, no sé el título en español, pero debe ser algo así como Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos o algo en ese Ujú. estilo. Y es un libro que está compuesto de 6 lecciones son 6 capítulos que son en el fondo como charlas de divulgación que le dan Descartes y Copérnico a una marquesa. Ah, wow. ¿Y qué le dicen? Bueno, le dicen de todo. Cada capítulo se supone que es una noche. Entonces uno se tiene que imaginar que Copérnico y Descartes se juntan con la marquesa una noche y le cuentan una historia y luego a la otra noche otra distinta, así. La primera noche se trata de que la Tierra es un planeta que gira sobre sí misma y además se traslada alrededor del Sol. Esa es la primera noche. Le cuentan eso. Ujú. Pero la segunda noche le cuentan que la Luna es una Tierra habitada. ¿Qué? Eso le cuentan la segunda noche. Y leí un poco, porque además es como esta idea como de divulgación del 1686, Ujú. es como muy rara porque me imagino como una obra de teatro, como con estas escenas. Sí, porque hay 3 Ah. personajes que son estos dos sabios que le cuentan a esta mujer, la marquesa, todas estas historias. No sé, lo encontré como súper interesante. Ya, y hay una parte donde le están contando, obviamente, sobre la luna habitada, de lo que trata este capítulo, y le dicen que la persona que habla, que en realidad en esta parte no sé cuál de los dos es, le dice, yo creo que la luna es habitada, y me encuentro muchas veces con personas que creen lo contrario, y soy como lo suficientemente capaz de no pelearme con estas personas y de aceptar sus Wow. opiniones, pero siempre pensando y manteniendo mi postura de que la luna tiene que estar habitada. Y yo me pregunto, ¿y el argumento es que yo creo que la luna está habitada? Ese es como el argumento, porque Es que tiene que estar habitada. sí, pues tiene que estar habitada. Y Wow. de todas formas, hablan un poco como de la locura de una visión, que en el fondo, que la luna esté habitada es una especie de visión loca, pero que aún así están convencidos de que así es. Y después, Ujú. el tercer capítulo habla sobre las particularidades del mundo de la luna, que los otros planetas también son habitados, no son la luna. Mm. El siguiente capítulo son particularidades sobre los otros mundos, los otros planetas Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno. El quinto capítulo me encanta porque es que las estrellas son los faros de otros sistemas planetarios. Entonces hay más planetas y como hay más planetas alrededor de esas estrellas, también son habitados.
Así que es como bien interesante y entretenido. ¿Sabes que me dieron ganas de leerme el libro? Y quieren entretenerse a ver cómo era la divulgación del 1686. Entretenido, sí. Sí. Pero tienen que haber estado súper convencidos para hacer un libro de este tipo, a todo esto. Ujú. Porque esto no es una discusión científica. Esto es un libro de divulgación. Ah, claro. Es como para dar a Sí. conocer información a la gente. De las cosas que igual se creían en ese tiempo, Sí, sí. entre algunos científicos. Ujú. Ujú. Sí, porque unos años después, aquí ya tenemos un libro que podríamos decir propiamente tal, es un libro científico, que fue escrito por Christian Huygens. Ujú. Famoso Huygens, que podría decir se llama Cosmotheoros, si es que no me equivoqué cómo decirlo. Y aquí ya estamos en una época donde, gracias a Newton, podemos calcular la gravedad de los planetas. Ujú. O sea, algunas de las cosas que notamos es que la gravedad en cada planeta no es tan diferente. A pesar de que algunos planetas son más grandes, bueno, en Júpiter es mucho más alta, pero en otros planetas como Saturno, Urano, aunque en este tiempo todavía no se descubrió Urano, pero no es tan diferente. O sea, no es tan loco pensar que uno podría viajar allá. Pero en este libro, una de las cosas que habla es que el agua era de vital importancia para la existencia de vida. Aquí ya no estamos refiriendo a condiciones necesarias para la vida. Claro. Y él entiende que si los planetas están muy cerca del Sol, el agua se evapora, y si están muy lejos, se congela. Yo diría que este debe ser de los primeros libros científicos donde se comienza como a dibujar este concepto de la zona habitable alrededor de una estrella. Claro. Con la diferencia, eso sí, que él creía que todos los planetas estaban habitados. Sí. De hecho, en 1722 saca otro libro que se titula Los mundos celestiales descubiertos o conjeturas acerca de sus habitantes, plantas y producciones. ¡Plantas! Sí. Habla de las plantas en Habla de otros las planetas. plantas, sí. Y la producción, o sea, él habla de la producción como que los habitantes producen algo. ¡Ah! Sí, de verdad es como que estaba pensando en estos mundos en forma independiente y que eran todos distintos. Que bueno, Cada así uno es. tiene su tipo de arroz. Sí. Los carbohidratos vienen de otra forma. Bueno, había visto que decía que seguramente los otros planetas como Júpiter o Saturno tenían su propio tipo de agua. Claro, es que si piensas que todos los planetas son distintos y que necesitan cosas diferentes, o sea, los habitantes de esos planetas necesitan cosas diferentes, claro, todo va a ser distinto. Y eso, si lo piensas, igual se parece mucho más a cuando pensamos en alienígenas en películas de ciencia ficción, que son seres vivos que necesitan de otras cosas, generalmente, que la Tierra a veces puede o no ofrecerles. Entiendo, sí. Qué increíble, no sabía todo esto que había escrito él. Sí, o sea, yo siento que todas estas personas que escriben estos libros en esta época, como una fuente inagotable de información para hacer películas, libros de ciencia ficción y todo. Infinito, sí. Sí. Una infinidad de historias que se pueden crear de ahí. Toda la razón. Y en 1778, otro invitado habitual de los episodios, William Herschel, estaba convencido de que estaba viendo pueblos en la luna. Pueblos. Sí, que estaba viendo bosques también. Y alguna de estas cosas era porque estaba viendo algunas estructuras, según él, muy circulares. Y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado en otro episodio sobre los cráteres, de que son muy circulares. Ujú. Y Herschel pensaba que nada se podía formar de esa forma tan perfecta, tan circular, de manera natural. Así que tenía que ser creado de manera artificial. Y además que eran circulitos muy pequeñitos. Y que en alguna de estas partes se veían unas como manchitas más oscuras, que eso depende mucho del material que hay ahí, pero él se imaginaba que eran bosques. Y que por eso se veía más oscuro. Que había gente viviendo en este círculo. Eran como iglús de la luna. Claro. Iglús de la luna. Y cuando estaba leyendo la historia al principio me confundí porque decía que Herschel hablaba de que habían circos en la luna. Circos, en vez de círculos, circos. Sí.
Pero es el nombre del círculo, es Ah. circo. No es que se imaginaba unos animales, una gente haciendo acrobacia Los ahí en el... payasos. Unos payasos, claro, unos payasos lunares. Los payasos selenitas. Ay, bueno, eso. Chascarros. Sí. Bueno, en 1794 aparece una persona que no habíamos, creo, hablado de él antes. ¿O sí? ¿De quién? No estoy seguro. De Ernst Friedrich no puedo pronunciar. Chladni. Perdón. No, y toda esta gente que le matamos todos los nombres, yo sé que en Wikipedia aparecen muchas veces la fonética de cómo se pronuncia, pero la verdad es que yo no tengo idea de cómo se leen los fonemas. Entonces, es como que no me dice nada. Perdón. Yo a veces, ¿sabes lo que hago? Lo busco en YouTube. Porque hay unos canales que solamente son una palabra y te dicen cómo se dice. Ya. A lo mejor José y yo deberíamos tomar como clases de fonemas o algo para aprender a pronunciar todos estos nombres. Ya. Pero publica un nombre, o sea, publica un libro que se titula Sobre el origen del hierro de palas y otros similares y algunos fenómenos naturales asociados. Este título no dice absolutamente nada, No. pero se trata sobre meteoritos. Mm. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen los meteoritos? Y él lo que dice es que bueno, que los meteoritos vienen del espacio, que es algo que hoy en día sabemos, pero que antiguamente no lo sabían. Y básicamente es como que se vuelve un poco el padre de la investigación en meteoritos de la época actual. Y parece ser que además tuvo hartos problemas, porque fue una idea muy controversial en su tiempo. Sí, porque según Newton y según Aristóteles, el espacio estaba vacío, a excepción de los planetas y de los cometas. Así que ¿de dónde podían venir esas rocas del espacio? ¿Cómo podían venir del espacio si el espacio estaba vacío? Yo vi que algunas personas lo criticaban diciéndole que había basado su investigación en entrevistas a gente ignorante. Eso le dijeron. O sea, como el Twitter de ahora. Claro, como el Twitter de ahora. Y él tenía toda la razón. Ahora, ¿por qué mencionar esto aquí? En algunas partes van a aparecer estas ideas, porque también dentro de esta historia de la búsqueda, bueno, no de la búsqueda de vida, pero de la vida extraterrestre, hay ideas de que tal vez la vida, la forma en que se originó en la Tierra, fue que en realidad fue traída por un meteorito. En algún momento se comenzó a discutir esto. Y para eso necesitamos esta primera confirmación de que los meteoritos vengan del espacio. Claro, que algo pueda venir del espacio. Meteoritos u otra cosa, pero que algo pueda llegar. Sí. No es trivial. También entiendo, en general nos pasa mucho igual en astronomía, como que todo llega a través del espacio. Lo que no sabemos de dónde viene, seguro que lo trajo un meteorito o algo. Luego se va aclarando la película, a veces sí, a veces no, pero claro. Sí, igual pobre Chladni. Pobre Chladni. Pero las ideas disruptivas tienen ese tipo de reacciones. Bueno, y aquí viene de nuevo nuestro amigo Herschel, ¿o no? Con otra ¿De idea nuevo? Brillante, literal brillante. Una idea muy brillante. Sí. Muy brillante. Literal. Sí. Pero esta es una cosa que yo no me esperaba. De verdad que no me la esperaba cuando la leí. A ver, Y cuéntanos. todo esto tiene relación con algo que se estaba intentando entender en la época, que había sido observado antes, que son las manchas solares. Hoy sabemos que son una región más fría y que tienen que ver con el magnetismo del Sol. Pero en esa época, cuando la gente comenzó a ver estas manchas, algunas personas como Herschel, lo que pensaban era que la atmósfera luminosa del Sol estaba dando espacio para ver el interior, y que el interior del Sol era oscuro. O sea, imagínense como una superficie sólida, oscura, y encima de eso tienen unas nubes luminosas. Es como un queso gruyère brillante. ¿Qué? El queso de los hoyitos, po. Ese queso que tiene hoyitos. Ya. Claro, pero tendría que tener algo negro adentro.
para que fuese como este sol que se imaginaba Herschel. Pero cuando tú lo ves de afuera se ve como negro adentro porque no hay luz, como que no está Ya iluminado. entiendo. Sí. Bueno, también algunas personas pensaban que podían ser montañas que estaban sobresaliendo desde el interior, pero lo mismo, todo apuntaba, según varios astrónomos, no solo Herschel, que el interior del Sol era negro. Y fue más allá y llegó a decir que el Sol estaba habitado. Es que eran las cuevas de los gigantes del Sol. ¿No? Estaba como reciclando la idea previa. No, estoy puro No, pero él tenía especulando. una idea un poco más rara. Él se imaginaba que está la superficie negra del Sol. Ujú. Encima de la superficie negra habían varias nubes súper gruesas. Y esas nubes estaban entre medio de las nubes que eran más altas, que eran las nubes luminosas. Cosa de que pudiesen absorber el calor y evitar que la gente que vivía en la superficie se friera, Wow. básicamente. Era súper complejo. Su idea era súper compleja. Sí, era bastante complicada. Mira tú. No lo hubiese imaginado. Pero aquí, igual como había dicho Nicolás de Cusa, se imaginaba gente viviendo en el sol. Y lo llamaban los solarianos. Bueno, ¿por qué no? Ya, total, hay gente viviendo en todas partes a estas alturas. Sí, ¿O no? donde pueda, donde haya espacio, va a haber alguien. Ay, nosotros nos reímos. No piensen que nosotros no creemos que esta gente fuera inteligente. Eran súper inteligentes, pero también Sí. es como súper curioso cómo van armando sus teorías en torno a la poca información que tenían. Entonces, claro, salen estas historias que hoy en día son tan inverosímiles. Ujú. Claro, pero en ese tiempo no teníamos idea cómo era el sol por dentro. No, Ni siquiera qué era el sol. no, toda la razón. Hagamos un break. Ya, hagamos un break. Y después volvemos con más ideas raras de vida. ¿Sabías que a pesar de que no hay vegetación en la Luna, ya existen las primeras plantas que crecieron en tierra lunar? Para ello, se utilizaron muestras de polvo traídas hace más de 50 años por las misiones Apolo. Y volvemos para hablar de más historias de vida. Suena como un programa de conversación. Más historias de vida. De vida extraterrestre. ¿Cuánto sufriste en tu infancia? Sí, no. Vamos a seguir hablando de vida en otros planetas, en otros mundos. Y qué mejor que partir con un libro de texto. ¿Qué? Cuando ¿Así como hablamos... de colegio? Es un libro de texto, pero de astronomía. Así que no es de colegio. Ya. Es del año 1831. Y este libro de texto, que se llamaba El joven astrónomo, decía en una parte que seguramente a las personas que vivían en Marte, la Tierra les parecía muchísimo más grande que lo que Marte nos parece a nosotros en el cielo. O sea, básicamente estaba haciendo la comparación de lo pequeñito que nosotros vemos Marte en el cielo, diciendo que las personas que viven en Marte a nosotros nos ven más grandes. Pero eso Asumiendo que existen los asume marcianos. que existen gente en Marte, sí, po. Así que me pareció interesante, así con las verdades absolutas. La gente que vive en Marte nos ve grandes. Fin. Wow. ¿Quién escribe? Ah, ya. Es la misma persona. Es la misma persona. El escritor de este libro. Ahí está la explicación. Pero ahí José va a decir quién es la misma persona. Sí, esta misma persona es Thomas Dick. Un escritor de divulgación de nuevo. Un escritor de divulgación de astronomía. Sí. Cierto. Y que de nuevo también trae la idea de que la luna está habitada por algunas criaturas racionales y que tiene vegetación. Y también una de las cosas, eso sí, que esto se parece más al episodio del SETI, se imaginaba que podríamos construir grandes estructuras de forma geométrica para poder comunicarnos con los selenitas o con los lunarianos. Porque de nuevo, ya existen. Como cuando la gente escribe letras, así cuando están varados en algún lugar y quieren que los aviones los vean, les ponen esas letras gigantes, algo así. Claro, sí, algo así. Algo así. Y algo que me encontré en esta historia que me pareció muy entretenido, porque él tenía toda esta idea de que, bueno, la luna está habitada, todos los lugares
que podían estar habitados estaban habitados. Y fue más allá y se puso a calcular cuántos habitantes habían en todo el sistema solar. ¿Cómo calculó eso? Hizo la suposición, una suposición bastante razonable. No sé si me sale ahí el tono sarcástico. Y esta suposición razonable era pensar que cada área que pudiese ser habitada tenía la misma densidad de población que Inglaterra. Qué supuesto más supuesto. Pensé que me ibas a decir algo como hizo un promedio de población en la Tierra o algo y eso lo extrapoló. No, ni siquiera. No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Y ahí considerando tanto los planetas como las lunas, Como el Sol. como los cometas que se conocían. No sé si el Sol, porque lo que vi que tenía calculado lo más grande era Júpiter, Ah, ya, entonces no, el Sol no. pero calculó que habían 22 billones de criaturas en el sistema solar. Mira tú, a lo mejor lo hay si contamos bacterias, Claro, pero ¿no? para él eso no existía todavía. No. Pero, no sé, me parece increíble. Y esta historia sigue con algo aún más divertido, encuentro yo. Porque, ¿te acuerdas de la historia que conté cuando hablamos de la luna, del gran engaño de la luna? Sí. Donde aquí este reportero, Richard Locke, había escrito una historia donde habían seres con alas de murciélago en la luna. Sí, los Batman. Los Sí, Batman, sí me acuerdo. haciéndose pasar por un astrónomo famoso también. La cosa es que ahora supe que él escribió esta historia como una sátira para burlarse de Thomas Dick. Ah, mira tú. Porque encontraba que estaba sacando cosas de la nada, todas estas ideas de inventar cuántos seres hay en cada parte. También creo que le daba como atributos a cada persona que vivía en cada planeta. Y tratando de burlarse de esto, escribe esta historia, pero al final le sale el tiro por la culata, porque la gente cree que es verdad. Sí, po. Sí. Ese es el riesgo de la controversia, po. Sí, ese es el riesgo. Y eso me recordó a lo que pasa en Twitter con estas páginas que hacen noticias falsas a propósito para burlarse. Sí. Que a veces uno las cree. Sí, es verdad. Hay que tener cuidado con eso. Recuerdo haber visto una vez una página diciendo que imitaba a otra de noticias mundial diciendo que iba a caer un meteorito. Y había harta gente que lo creyó. Por lo menos en Twitter. Tener cuidado con esas cosas. Bueno, en todo caso, Thomas Dick no se quedaba corto en ninguna de las cosas que afirmaba. Porque también en otro libro de 1838 llega incluso a mencionar cómo cree que es el estado físico y moral de los habitantes de otros planetas. ¿Moral? Sí. Dice que cree que probablemente es parecido al nuestro. Que me parece una... Bueno, después de lo que me estás diciendo de cómo calculó cuántos habitantes había, no me sorprende lo más mínimo. No. Porque debe haber pensado que también en todo el planeta La gente era como en el Inglaterra. estado físico y moral era igual que el de Inglaterra, sí. Ay, ay. Así con Thomas Dick. Así con Thomas Dick. Bueno, unos años antes de esto, eso sí, que ahora se conecta con otra parte de la historia, 1834, Jacob Berzelius había encontrado compuestos orgánicos en meteoritos. Uh-huh. Y aquí se conecta de nuevo con lo que había observado Chladni, o que había dicho Chladni por primera vez, que los meteoritos vienen del espacio. Ahora tenemos meteoritos con compuestos orgánicos. Berzelius se preguntó si era evidencia de vida allá afuera, pero pensó que no, que en realidad podía ser otra cosa. Podría haberse formado de otra manera. Pero para varias personas, esto sí comenzó a transformarse en evidencia de que tal vez la vida llegó del espacio, con meteoritos. Que creo que esa idea de que la vida llegue desde meteoritos también es algo como que uno lo puede correlacionar con cosas que pasan en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, cuando ciertas especies llegan de un continente a otro y es porque alguien las lleva, o llegan en un barco o cosas así, o bichos. Como que entiendo también por qué había una insistencia con el tema. Sobre todo si no tienes idea de dónde viene la vida, es un mecanismo factible. Y que poco a poco la evidencia va señalando que es una posibilidad. Uh-huh. Bueno, una técnica que es clave en la búsqueda de vida hoy en día y que genera un cambio en la historia es la espectroscopía. La espectroscopía aparece como en 1858
1859, por personas que conocemos bien y que tienden a salir en historias también cuando ya nos ponemos más serios y hablamos de física y cosas así, como Kirchhoff, por ejemplo. Y la espectroscopía es esta técnica que te permite identificar elementos químicos que están, por ejemplo, en lugares muy lejanos. No automáticamente muy lejanos, pero nosotros lo utilizamos para eso en astronomía. Pero la gracia de la espectroscopía es que cada elemento químico tiene como una huella dactilar única. Entonces, si tú eres capaz de identificar esa huella dactilar, sabes perfectamente qué elemento químico es. Y entonces, si, por ejemplo, en el aire de una pieza tú quisieras saber qué es lo que hay, tomas una muestra del gas que hay en la pieza, el aire, y si haces espectroscopía con ese gas, puedes saber cuál es la composición química de eso. Y eso es clave, porque te da información física, química, de qué es lo que hay. Y donde hay vida, hay ciertas cosas. Entonces, por eso nos tenemos que poner más serios en esta etapa y hablar de la espectroscopía. Ya, pero no me dejes a mí, José, siendo la única seria, po. Ah, ya. Sorry. Bueno, entonces en esta técnica, donde uno hace pasar luz, o donde pasa luz por un lugar y uno ve qué cosa absorbe esa luz, algunos astrónomos comienzan a hacer las primeras observaciones en algunos planetas, tratando de buscar algunas moléculas, como vapor de agua o como oxígeno. Y algunas de ellas fueron Jules Janssen y William Huggins con su esposa Margaret Huggins. Y comenzaron a usar esta técnica de la espectroscopía. Y pareciera ser, al menos ellos creían haber encontrado evidencia de oxígeno y tal vez de vapor de agua, aunque con menos certeza, en la atmósfera de Marte. O sea, aquí ya tenemos lo que pareciera ser la primera evidencia de que podría haber oxígeno y agua en Marte, así que tal vez podría haber vida. El problema, eso sí, es que cuando uno está observando la atmósfera de otro planeta, uno tiene que tomar en cuenta el efecto de nuestra atmósfera. Claro. En la observación. Porque nuestra atmósfera también tiene oxígeno, también tiene vapor de agua, así que también va a absorber y va a interrumpir ahí la señal. Y algunas de las cosas que hacían estos dos grupos, Janssen por un lado y los Huggins, esta pareja, era que trataban de observar el planeta y a la vez tratar de observar la luna al mismo tiempo. Porque sabían que la luna lo que pasaba era que rebotaba luz del sol y cuando llegara aquí, en una parte de la espectroscopía van a tener solamente la absorción de la atmósfera de la Tierra y en la otra observación del planeta iban a tener la Tierra más el planeta. Así que podían comparar ambas. Qué buena técnica. Igual es complicada porque terminaron teniendo unos resultados que después terminamos aprendiendo que no eran así. Pero bastante ingenioso. Sí, bastante ingenioso. Pues recién se estaba aprendiendo la técnica. Hasta el día de hoy se sigue haciendo eso, lo que está explicando José, de tomar espectros en otros planetas para saber cuáles son las cantidades de esos elementos químicos e intentar ver si es que hay señales o no de vida. Recuerden que la espectroscopía es como del 1860 y estamos en el 2022 y seguimos. Sí. Claro, esto es lo más serio porque es algo que partió y se quedó para siempre. Sí, una técnica súper utilizada. Uh-huh. Bueno, en 1862 también aparece Camille Flammarion, que también había aparecido anteriormente en nuestro podcast. Sí, cuando hablamos de Marte. De Marte. Y estaba completamente convencido de la existencia de vida. Completamente. Uh-huh. Esto aparece en sus libros y además de que aparece en sus libros, dedica grandes cantidades de texto a hablar de del agua que había en Marte. Como unas discusiones sobre agua y hielo en Marte, que por supuesto están correlacionados con la posibilidad de vida en Marte. Así uh-huh. que empiezan a aparecer también nuevos ingredientes, quizá un poquito más complejos, sobre cómo estos planetas eran en base a lo que creían, uh-huh. y cómo eso podía influenciar la presencia de vida. Y también en 1862, no sé por qué pasaron tantas cosas el mismo año, Pietro Secchi también habla de las estaciones en Marte, que también es súper importante para la posible presencia de vida. Claro, las estaciones.
Otra cosa que también habíamos hablado en el episodio de Marte, cuando Sí. estaban viendo los polos Claro, y si se fijan en la historia, como que pasamos de la Luna a Marte. a Marte. Sí, Como que la Luna se empieza a quedar de lado y empezamos a movernos a Marte como posible lugar de vida. claro. Ahí pareciera que ya estaban convencidos, seguramente después del espectroscopio, de que no había nada en la Luna y comenzamos a mover a Marte. Sí. Oye, una cosa que encontré, no sé, un poco no sé si divertida en realidad, pero que Camille Flammarion estaba trabajando en otra cosa mientras escribió el libro, Ya. que estaba trabajando para el Observatorio de París, Ujú. reduciendo unas observaciones. ¿Y quién era el director del observatorio? Urbain Le Verrier. Y cuando se enteró de que había escrito el libro y que se había vuelto famoso, porque se volvió famoso cuando era muy chico, creo que tenía 19 o 20 años, le dijo: veo, señor, que usted no quiere permanecer aquí, así que se puede Váyase. retirar. Váyase. Lo echó. El ego herido. Sí, al parecer era bastante pesadito Le Verrier. Bueno, ese era el dato random. Y ahora vamos al 1871, pero esto se conecta con algo que había pasado como unos 10 años atrás también, que era cuando Charles Darwin publica su libro de la evolución de las especies, o el origen de las especies, y comienza a hablar de la evolución, y que es un proceso lento de adaptación, así que se necesita mucho tiempo para que los seres se adapten y vayan cambiando de a poquito. Y esto le daba un tiempo de vida a la Tierra de varios millones de años de existencia. Supongan 1.000 millones de años de existencia para poder tener este proceso. Pero Lord Kelvin en el 71 había calculado que la edad de la Tierra tenía que ser como 100 millones de años. Y habíamos hablado de esto en el primer episodio de Jugo de Ciencia, sobre el Sí. Sol. Eso fue hace mucho tiempo, José, el primer episodio de Fue Juego hace de mucho Ciencia. tiempo. El primero. Y creo que esto era que el Sol se iba encogiendo. El primer episodio de Jugo de Ciencia fue cuando estaba partiendo acá la pandemia. Sí, el único episodio que grabamos juntos. Sí, nunca más Físico. volvimos a grabar presencial. Sí, pero bueno, estas dos cosas no calzaban, estos dos tiempos, y Lord Kelvin, como para solucionar esto, invocó la panspermia. ¿Qué es la panspermia? Esta idea de que la vida puede venir de afuera. Ujú. Y que ya había sido mencionada por otra persona que se llama Hermann Richter unos años atrás, pero él lo llamaba cosmosó, que es como que en todo el espacio hay vida en las rocas, y que esas rocas van llegando a los planetas y ahí crece la vida. Un poco Mm. parecido como un óvulo y un espermatozoide. Por eso después se habla de panspermia, como por esta idea. Ya. El planeta es el óvulo y el meteorito sería el espermatozoide que viene con la vida. Mira tú. Sí. Y ahora, pareciera que Darwin está un poco alejado, pero se vuelve a conectar cuando aparece otra persona, que es Otto Hahn. Sí. Y Otto Hahn era un abogado, pero al final obtuvo un doctorado en geología. Esto no lo mencionan en muchos lugares. Y él obtuvo un doctorado estudiando algo que se conocía como el eosón, que es un pseudofósil. ¿Cómo es eso de un pseudofósil? Porque en ese tiempo, en una investigación de otras personas llamados Dawson y Carpenter, pensaban que habían descubierto un fósil del Precámbrico, con este eosón, que sería una forma de vida que predecía todas las formas de vida. Ya. Un fósil de un microbio, al final. Porque Ya. veían ciertos como patrones en la roca, y pensaban que eso tenía que haber sido generado por algún tipo de vida. Ya, sí, entiendo. Y Otto Hahn encontró esto, y a partir de ahí comenzó a encontrar microfósiles o fósiles de vida en todas las rocas que buscaba. Incluso las rocas que se cristalizaban después de una erupción volcánica, hasta en esa roca encontraba, entre comillas, evidencia de vida o fósiles. O sea, no eran. No eran. Pero él escribe un libro donde además después incluye un meteorito, donde él de nuevo abrió el meteorito y dijo: aquí hay fósiles de todo. Hay fósiles hasta de algas, de conchas, y se lo envía a Darwin para que le ayude a promocionar sus ideas. Ujú. ¿Y qué dice Darwin? Le dice: si logras convencer a varios jueces tan confiables
como el profesor Quenstead, que era un experto en el área, dice, habrá ciertamente hecho uno de los más increíbles descubrimientos. Ujú. Pero luego después Otto Hahn parece que contacta a la revista Science y hablan de esta conversación que él tuvo, o este intercambio de cartas que tuvo con Darwin, y en esta nota dicen que Darwin dijo, por Dios santo, qué maravilloso descubrimiento, la vida vino del espacio. Lo mismo. Igualito. Igualito, unos sinónimos. Ahí. Exactamente igual. ¿Quién habrá escrito esa cuña? ¿Quién había escrito eso, justamente? No sé, Otto Hahn, cuando descubrió esta vida en este meteorito, él se imaginaba que esa forma de vida existió antes de que se formara el sistema solar. Y después en algún momento llegó a la Tierra. Bueno, ¿por qué no? Igual, Sí. sí. Bueno, en todo este tiempo que pasó toda esta historia que nos acaba de contar José, obviamente siguen apareciendo menciones y personas que se van sumando a esta idea de la presencia de vida. Por ejemplo, en el año 1871, Elias Colbert escribe un libro y en ese libro él dice que no solo existen marcianos, sino que los marcianos tienen que tener un desarrollo mental más avanzado que nosotros. ¿En serio? Sí, porque ¿por qué no? Y en el año 74 empiezan a aparecer también más resultados como los que mencionaba José de espectroscopía que da resultados equivocados. Y bueno, ahí Richard Proctor dice derechamente que tienen que haber mares en Marte, porque eso es lo que señalan los espectros. Uh-huh. Pero claro, cuando tus espectros están contaminados por nuestra propia atmósfera, probablemente vas a ver muchas cosas que en realidad son nuestras y que no son de Marte. Entonces, lamentablemente, estas afirmaciones eran incorrectas. Después, en el año 77, tenemos al mejor amigo de José. Giovanni Schiaparelli con sus canales en Marte. Los Esto canales ya de Marte. lo hemos contado varias veces. Lo Sí, contamos en en un episodio de Chascarros. Chascarros. Después lo contamos en el episodio de Marte y reaparece acá porque por supuesto tiene que ver con esta búsqueda de vida, o sea, no búsqueda, pero entendimiento de vida fuera de la Tierra. Y bueno, ya dijimos que Schiaparelli incluso pensaba que teníamos ingenieros en Marte, o sea, estaba en realidad de acuerdo con Elias Colbert que decía que los marcianos tenían que ser personas más avanzados que nosotros. Sí. Bueno, en realidad fue Lowell Ay, el tienes que llegó a pensar en los razón, ingenieros. el de los ingenieros era Lowell. Sí. Toda la Schiaparelli razón. era el que trajo los canales y Lowell fue el que le puso a los ingenieros. Ahí. Bueno, casi. Casi. Eran amigos por correspondencia, así que podemos decir también que compartían algunas ideas. Hoy serían amigos por Zoom. O amigos de Twitter nomás, tal vez. No sé, yo creo que tenían más interacción con contenido que lo que Twitter te permite. Sí, eso es verdad. Bueno, y si quieren saber más detalles de esa historia, ahí ya tenemos unos episodios donde hablamos harto de eso. Sí. Extenso, sí. Extenso. Bueno, ya en 1892 comienzan a juntarse algunas cosas. Teníamos estas mediciones de espectroscopía de Marte, mostrando que pareciera tener agua y oxígeno, pero también se estaba comenzando a desarrollar el telégrafo y las comunicaciones de radio. Ya, es que dijiste telégrafo y yo dije, ¿qué tiene que ver el telégrafo? Ya, pero... Un telégrafo inalámbrico. Sí. Y aquí de nuevo aparece Flammarion conectando ambas, porque escribe un libro donde habla específicamente de Marte, que se llama El planeta Marte y sus condiciones de habitabilidad. No sé si esa será realmente la traducción, pero habla de las condiciones de Marte para ser habitable. Y se imagina que este telégrafo inalámbrico es la mejor idea para poder comunicarnos con Marte. Y con los marcianos. Y comienza a hablar de Edison, de algunos de sus experimentos. Y una de las cosas que también se comienzan a mencionar aquí
y que comienza a pasar después con otras personas más, es que en estas líneas inalámbricas, o alguna de estas líneas de teléfonos, comienzan a escuchar sonidos que no saben de dónde vienen. Ya. Parece que al principio Edison escuchó estos sonidos, pero no les tomó tanta atención. ¿Y pensaron que venían del espacio? Y después Tesla comenzó a escuchar cosas cuando comenzó a experimentar con la comunicación inalámbrica. ¿Te acuerdas que lo habían mencionado en un episodio? Y más adelante, Guillermo Marconi, que también lo mencionamos en el episodio pasado. Sí, justo el de... No sé si llaman chascarros. Sí. En el de chascarros / fraudes. También comenzó a escuchar cosas. Y que eran estos sonidos que parecían ser repetitivos, unos silbidos. Y que Guillermo Marconi, esto ya fue varios años después, como en los 20, se daba cuenta que estas señales de radio tenían una longitud de onda como de 100 kilómetros. Es gigante esa longitud de onda. Es gigantesca. Y él decía, tiene todo el sentido del mundo, porque según él había una relación entre la longitud de onda y qué tan lejos te querías comunicar. Mientras más lejos, más grande tenía que ser la longitud de onda. Eso era lo que él pensaba. Entonces tenía todo el sentido del mundo que si la señal venía de Marte, tenía que ser como una longitud de onda de 100 kilómetros. Para los que no recuerden lo que es la longitud de onda, si se imaginan una onda así como una olita dibujada, que sube y baja, sube y baja, sube y baja, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos de las partes de abajo o dos de las partes de arriba de la onda. Entonces hay ondas súper chiquititas y ondas muy, muy grandes. Pero efectivamente ondas de 100 kilómetros. Hoy, sí, son gigantes. 100 kilómetros. Una onda que es más grande que una ciudad. ¿Y cómo construyes algo para emitir una onda de 100 kilómetros? ¿Eso es fácil? Buena pregunta. No lo sé. Ahí me pillaste. Yo tampoco lo sé, por eso lo preguntaba genuinamente. No tengo idea. Sí, porque lo único que sé es que ese tipo de ondas se producen en la magnetosfera de la Tierra. Uh-huh. Y algunas de esas ondas se producen cuando hay tormentas eléctricas que hacen que algunas partículas se muevan por el campo magnético de la Tierra, electrones, y cuando estos electrones giran, pueden producir estas ondas de radio grandes. Entonces uno puede escuchar los rayos, si es que uno detecta esas ondas de radio. Y suenan como unos silbidos. De hecho, así se llaman silbidos de radio. Porque si uno los conecta y los pasa sonido, suenan así. Qué interesante. Y también se producen cuando hay auroras. Cuando hay auroras, hay de estos sonidos. Cosas como bien energéticas igual. Sí, claro, son cosas bien energéticas. Sí. Bueno, pero entonces quería mandarle un mensaje a los marcianos. Claro. O sea, Marconi, esa era una de las cosas que quería hacer. Enviar mensajes a los marcianos. Y se imaginaba estableciendo comunicación. Y también a partir de aquí es una de las razones por la cual, unos años después, otra cosa que habíamos mencionado, se había hecho un silencio de radio. Sí. De unas 36 horas. Uh-huh. O sea, de verdad estaban convencidos. Hubiese sido bueno, si es que hubiesen tenido razón. Sí, sí, sí que hubiese tenido razón. Y me encontré que en 1935, un astrónomo que se llama Henry Norris Russell, que es conocido, el del diagrama HR. Sí. Nunca hemos hablado de eso aquí. El diagrama Hertzsprung-Russell. Sí. En algún momento tenemos que hablar de estrellas. No, ahora me estoy dando cuenta que no lo hemos hecho. Nunca hemos hablado de evolución estelar. No. Pero bueno, él escribió como una especie de resumen de las cosas que se sabían de las atmósferas de los planetas. Uh-huh. Y habla un poquito sobre la vida aquí. Entonces como una especie de resumen de todo lo que se sabe hasta el momento. Uh-huh. Hasta esa época. Primero comienza a hablar de lo difícil que es estudiar la atmósfera en otros planetas. Uh-huh. Porque se confunde con la atmósfera de la Tierra. Claro. Y menciona que una de las primeras personas que había estudiado bien esto, en 1894, fue Campbell. Y él justamente no había encontrado oxígeno y no había encontrado vapor de agua ni en Venus ni en Marte. Pero cuando publicó eso, la gente lo criticó mucho. Nadie le creyó. Nadie. A pesar de que sus observaciones eran mejores. Pero es que todo el mundo estaba subido al barco de la vida en todos los planetas. O sea, esa sensación da. Cuando uno lee sobre esta historia, poco a poco todos se van convenciendo
Y claro, si todos los científicos están convencidos, llega uno y te dice que no, está difícil. Ujú. Y su técnica la encontré genial, porque ahí la describe muy bien, que fue usando el efecto Doppler. Ujú. Cuando un objeto se mueve, se acerca o se aleja, la frecuencia o las oscilaciones aumentan o disminuyen. Eso se nota con el sonido, cuando se acerca un auto y hace ñium, eso. Ujú. Lo mismo pasa con la luz. Cuando algo se acerca, la frecuencia aumenta, que sería un sonido más agudo en sonido, y en luz sería un color más azul. Entonces se mueve un poquito el color. Y si se aleja, se vuelven un poquito más rojos. El efecto no es tan notorio con los planetas, pero a veces Marte se va acercando y después se va alejando. Entonces lo que hacía Campbell era observar Marte cuando se acerca, observar Marte cuando se aleja. Y eso hace que esta absorción que se ve durante el espectroscopio, en la espectroscopía, esta absorción se mueva en el espectro. O sea, la señal se mueve. Y así él podía diferenciar qué era de Marte y qué era de la Tierra. Súper buena idea. Y ahí es cuando no encuentra nada, porque se ven Claro. iguales. Sí. Se ve igual cuando Marte se aleja y cuando se acerca. O sea, es todo de la Tierra al final. Claro, porque en realidad Marte prácticamente no tiene atmósfera. Sí, po. Y también otra de las cosas que menciona en este resumen es que aquí ya se tiene más claro que los planetas pequeños es muy poco probable que tengan vida, porque tienen poca gravedad, y eso hace poco probable que puedan retener una atmósfera. Ujú. Y de hecho hace como una mención de un cálculo, que este lo encontré curioso, que dice, si uno colocara una atmósfera de hidrógeno, o sea, imagínense como la atmósfera de la Tierra, pero solo de hidrógeno, en la Luna, al cabo de 3 semanas, la atmósfera lunar se reduciría a la mitad, porque se escapa, Claro. solo porque tiene poca gravedad. Qué bueno en todo caso. O sea, debe haber sido muy ilustrativo cuando se dieron cuenta de eso. Sí. Y aquí también en este año menciona a otro investigador, Wilt, que comienza a considerar el efecto, aquí lo mencionan como efecto de cubrimiento, que en realidad es el efecto invernadero, Ujú. del CO2 en Venus. Mm. Y de ahí comienzan a deducir que tal vez la temperatura en Venus puede llegar a 100 grados Celsius o más. Claro. Así que de nuevo aquí se comienzan a eliminar las posibilidades de que exista vida en Ujú. un lugar tan caliente. Es como justo en este momento cuando comenzamos a tener ya más información, un poquito más... Claro, y también igual cuando ellos hacen estas deducciones de que hace difícil que haya vida, claro, hoy en día sí buscamos ciertos tipos de vida que podrían estar en esas condiciones, pero no en aquel entonces. Yo creo que para la vida que se buscaba en aquel entonces o la que se esperaba en aquel entonces no se podía. Ujú, claro. Y eso, me alargué mucho. No tengo nada que agregar. No, pero está súper buena la historia. Encuentro que está muy buena esta historia de cómo... Bueno, ustedes saben que a nosotros nos gusta esto. Como ver pasito a pasito cómo se van dando las cosas y cómo vamos logrando conocer y aprender sobre el universo. Y bueno, por eso también lo dividimos en 2 episodios, porque esta historia era larga. Así que en el próximo episodio vamos a seguir con la historia y ahí sí vamos a hablar de cómo hoy en día pensamos en la vida fuera de la Tierra, cómo la buscamos y qué es lo que sabemos. Sí, ya vamos a estar más con la perspectiva moderna de la vida. Entonces ahora, que ya no tenemos más que agregar por ahora, hasta el otro episodio, les recordamos que ahora nos pueden apoyar en Patreon. Así nos pueden ayudar directamente a que nuestro podcast siga y cada vez sea mejor. Y para eso, si es que quieren apoyarnos, vayan a patreon.com/jugo de ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O nos pueden escribir también a nuestro correo jugodeciencia@gmail.com, donde nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!